Hola Iglesia Creativa, hoy tenemos un invitado muy especial. Ahora, Moy Pérez, Así es. ya conocido en el puerto de Veracruz, y los que no lo conocen lo van a conocer hoy. Así Conocido que, en mi casa. pero, Ahí de seguro me conocen. pero ya vas de gane, ¿no? Definitivamente. Moy, quiero preguntarte algo muy práctico y muy rápido. ¿Cómo le has hecho hasta este momento para seguir adelante con tu carrera musical? Mi casi nula carrera musical. No importa. Güey, está comenzando apenas. Pura gracia de Dios. Porque desde chiquito he tenido el sueño de producir mi propia música, de servir a Dios en la alabanza. Nunca he sido bueno con los instrumentos, o sea, nunca he sido profesional en ningún instrumento, pero siempre me ha gustado cantar. Tampoco soy profesional en el canto, pero soy muy entregado a las cosas de Dios y he tratado de poco a poco ir aprendiendo, tomar clases. Ahorita acabo de terminar mi primer semestre y me acabo de dar de baja de mis estudios en la licenciatura musical, pero ahí vamos poco a poquito. Estamos en grabación, en proceso de grabación de mi primer álbum musical, y yo siempre fui de la idea de que era necesario ser un profesional en la música para poder tener un ministerio musical, y yo siempre lo había predicado. Siempre había dicho que era importante que todos los que ministran en el altar tengan el conocimiento y que sepan de lo que le están haciendo. Pero llegué a un punto en el que me puse a pensar y lo puse en una balanza. Es cierto, es importante tener el conocimiento musical, pero también es muy importante tener el llamado de Dios. Y el llamado de Dios es el que te acerca a la santidad, el que te acerca a tu propósito y el que hace que lo cumplas. Y si ese no lo tienes, pues lo siento. Así me traigas un título, pues no. Deliciosa respuesta. Claro, y con eso no estoy excusando de que tienes que ser un chafa en la música y ahí baja los acordes de la cuerda y súbete a tocar. No, Estuviste cero. a punto de ser crucificado por el gremio musical cristiano. Gracias a Dios, aclaraste ese punto. No, y hay mucho que decir de eso. No, vamos a dejarlo para el podcast. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría mucho no solamente hablar de la música, porque ya van a decir, ya basta de la música, no todos somos no todos somos músicos y ya mejor cámbiale, ¿no? Aunque como introducción sí me gustó pues hablar sobre tu carrera que estás comenzando y que ya, bueno, tienes ciertas bases, que es bueno, ¿no? Eso no lo podemos dejar fuera. Pero, ¿sabes qué? Sí me gustaría hablar contigo. Pongan redobles. Sobre lo ministerial, porque hasta donde yo sé, bueno, hasta donde hemos platicado, estás estudiando. ¿Me puedes contar qué estás estudiando para prepararte a lo ministerial? ¿Quieres la historia larga o la historia corta? La que tú quieras. Bueno, ahí va la larga porque me encanta hablar. Cuando me tocó decidir la carrera, mi papá dejó el trabajo secular y fue la etapa más difícil de toda mi vida, porque a pesar de que no éramos ricos, vivíamos muy bien, no nos faltaba nada, y de pronto me dice mi papá: oye, fíjate que tienes que elegir una profesión en una universidad pública, tiene que ser aquí en Veracruz si quieres vivir con nosotros, y tienes que esforzarte para quedar en el examen, porque si no, no vas a poder estudiar otra cosa, yo no te voy a poder pagar una escuela particular. Entonces desde ahí me mentalicé a esta no. Mi deseo era haber estudiado diseño gráfico, comunicación. Yo quería ser comunicólogo. Mi sueño siempre ha sido tener un programa de radio o de televisión. Esa es así como que mi esperanza, ¿no? De algo te estás acordando. Sí. Pero eso era lo que yo quería hacer. Quería tener mi propio blog, quería tener mi canal en YouTube, quería hacer un montón de cosas. Pero no se podía. Entonces en la prepa llevé... ¿puedo decir marcas? ¿Puedo decir en Sin cuál? problema. Fui en el Setmar, orgullosamente Setmar, y no he asaltado a nadie nunca en mi vida. Lo vamos a poner en tela de duda, aunque no lo crean. Los bolovanes de Yayo son lo mejor en las mañanas. Y eso qué sí lo puedo brazo, decir. para aventarlos hasta los cuartos, quintos pisos. Pero bueno, en la escuela te puedo decir que también hay parte buena, no todo es malo. En el área que yo me metí era un área de mucha responsabilidad, que teníamos que ver con la química de los alimentos. Y bueno, a mí me gustaba todo ese rollo.
Y dije, bueno, me voy a dedicar a procesamiento de alimentos, me gusta eso de que me voy a trabajar en Herdes, en Lala. Aprendimos a hacer todo tipo de procesamiento industrial, lácteos, cárnicos, pescado, eso fue lo peor. Pero hicimos de todo. A últimas, cuando me tocó elegir la carrera, dije, bueno, vamos a elegir algo parecido y elegí nutrición. Entonces dije, bueno, vamos a ver si en el examen cómo me va. Y cuando hice el examen, mi hermana me dice, oye, revísate en las listas para ver. Pues mi falta de fe, ¿no? Me fui como en el 50, en el 100, dije, ya no parecí. Y me dice, no, pues ya estuvo, ya no quedaste, porque ella quedó en ingeniería civil en el lugar 60 y tantos, ¿no? Ahí como que en la media. Entonces yo de ahí me fui para abajo porque siempre me han comparado mucho con mi hermana. Si mi hermana sacaba 9, yo tenía que sacar o 9 o 10, pero no menos, porque ¿cómo va a ser que tu hermana sí puede y tienen las mismas posibilidades, les damos la misma atención y el rollo, ¿no? Claro. Entonces siempre la competencia. Cuando voy a ver en el portal de la universidad, fui en la UB, estaba en el lugar 8. Entonces está hasta mero arribita. Y fíjate que eso me dio como que desde entrando a la carrera pues no así como que estatus, ¿no? Pero sí llegas y pues te vas inscribiendo y todo y la gente te va identificando. Yo ya llevaba bases de bioquímica, de química orgánica y todo eso. Y cuando llego a primer semestre, haz de cuenta que era como un pez en el agua. Todo iba bien. En eso, cuando en uno de los veranos, pasando un año, tuvimos cada evento en la iglesia, congresos, ayunos, retiros. Y en esos retiros fue cuando yo comprendí que no estaba mi pasión en lo que yo estaba estudiando. Entonces llegué con mis papás y les dije, ¿saben qué? Pisé tercer semestre, llego a la escuela y de pronto al poner el pie en la facultad digo, este no es mi ambiente. Ups. O sea, este no es mi casa, no me siento a gusto, me caen mal mis compañeros. Si alguien está viendo esto, lo siento, es que no todos me caían bien, porque todos llegaban, uy, ¿ya estudiaste lo que viste? Y yo así de que, relájate, ese es el primer día de clases, No ¿no? va a pasar nada. Bueno, yo siempre fui muy relajado para las cosas de la escuela. Entonces trataba de no estresarme con cosas que pues no. Y yo le dije a mis papás, ¿sabes qué? Pues me voy a salir. No, ¿cómo crees que te vas a salir? No puedes, los hijos de Dios tienen que terminar lo que comenzaron, no es de orden, que no sé qué. Tuve que terminar la carrera a regañadientes. Y justo cuando estaba en mi servicio social, tuve que hacer un año de servicio social en hospital. Fue una experiencia bonita, no puedo decir que fue lo peor. Fue una experiencia bonita porque pude estar en contacto con el paciente de persona a persona. Me llegaban al consultorio del hospital y me dejaban atenderlos a mí solo. Te llegaba gente con problemas emocionales, en situaciones de divorcio, en disfunción familiar, y aproveché para dar el mensaje ahí. Y era bonito ver a las personas que luego hasta salían llorando del consultorio y pedían que el nutriólogo los atendiera. Y como nos rotaban, llegó un momento en el que pues me pasaron a otro servicio y pedían que venga el otro muchacho y me mandaban a mí. Eso fue lo bonito. Le quitaste el trabajo. Que no, de verdad. El Señor me bendijo mucho en ese hospital. Resulta que durante toda la carrera creí que no iba a ser bueno para mi profesión y que nada más no iba a dar una, y cuando llego al hospital me doy cuenta que sí sé, que sí soy bueno en lo que hago y que sí me gustaba lo que hacía. Entonces, ¿qué era lo que me estaba deteniendo para ejercer lo que yo quería, ¿no? O que en algún momento quise. Y en ese mes de junio de 2018, vino un predicador de Venezuela que jamás en la vida lo había visto. Yo ese día tuve que salir a otras iglesias a dar invitaciones y cuando regresé estaba la administración y el hermano dice el Señor que falta alguien al que yo le tengo que dar una palabra, pero es una palabra grande. Entonces mi papá, que estaba ahí, que sabía que yo había salido, me fue a buscar hasta atrás y me dijo, ven que el hermano te llama. Venía llegando y me suben al altar, ¿no? Y me voltea y me ve el varón ese y me dice, a ti era el que te estaba esperando el Señor. Te dice así el Espíritu Santo, yo te llamé para que sirvas en el altar y para que vivas del altar. Lo que estás haciendo de tu profesión, eso es algo que yo te permití porque necesitas estar en el medio profesional, pero no porque te vayas a dedicar a eso. Mis planes son mayores a esto. Mira, veo una multitud así. Veo a muchos jóvenes siendo tocados por el Señor. Tu alabanza se va a escuchar en muchas naciones. Esa fue la palabra del Señor, entre otras cosas. Y me dijo que el Señor iba a confirmar, obviamente, lo que Él ese día me había dicho. Pero que Él me iba a cerrar puertas en trabajos
en donde yo quisiera ejercer, porque ahí no me había llamado el Señor. Entonces, desde el 2018 a la fecha, no ejerzo. Y he mandado solicitud hasta debajo de las piedras, al inframundo, para ver quién me acepta, y Ay, no. no. Quise dije, bueno, pues voy a sacar mi propio consultorio, la voy a armar, ¿no? Y tuve 2, 3 pacientes, de ahí 0, no hubo seguimiento, nada. Entendí el propósito de Dios, entendí el plan de Dios, porque no, en otra administración el Señor me dijo, te necesito sin un peso, no vas a recibir ingresos de nada. Y fue la época en la que de verdad, pues si ministro en casa, que yo no tenía que aceptar ofrendas de nada, porque era el Señor el que me iba a sostener. Y me dijo el Señor, necesito tratar esto contigo porque va a llegar un momento en el que tu ministerio yo voy a hacer que crezca, pero tienes que saber lo que es no tener nada en la cartera. Y no sé si la traigo por aquí, pero mira, no tiene nada. Profético. Se cumple. Lo único que traigo son mis credenciales de la iglesia y todo eso por si me pierdo y me encuentran ahí en la calle. No crean que sacó el dinero ahorita atrás de cámaras. No, es verdad, ¿eh? Es 100% verídico. Entonces, bueno, esto ya es como que la parte B, ¿no? Pero yo cuando tenía 12 años fue el Señor el que me llamó también en otra administración a través de otro siervo de Dios. Y así como eso han pasado, no te puedo decir cuántas veces porque no las he contado. Gente que llega y el Señor te dice, vas a hacer esto, vas a ministrar, vas a salir. Te van a invitar de lugares que nunca habías pensado que te iban a invitar. Vas a pisar donde muchos siervos quisieron haber pisado y no pisaron. Vas a ministrar y vas a ir a lugares donde mucha gente anheló ir y llamó para que los recibieran, y a ti te van a llamar. Ese fue el mensaje. Pero me dijo, primero vas a pasar por un momento en el que ni vas a ser conocido, ni vas a ser apreciado, y vas a llegar un momento en el que vas a sentir que lo que estás haciendo no tiene eco y a nadie le está impactando, pero eso es porque yo voy a probar tu fidelidad. Entonces hace un tiempo el Señor puso en mí el deseo de prepararme para el ministerio, y entré a la licenciatura en teología. Se los recomiendo a todos aquí, la extensión en Veracruz, de la licenciatura de LATS, que es el Seminario Teológico Latinoamericano con sede en La Puente, California, y aquí en Veracruz hay una extensión. Tenemos maestros súper preparados. Te puedo decir que yo tengo un antes y un después, que es mi vida antes del seminario y mi vida después del seminario. O sea, yo no sabía predicar antes de ir al seminario, y te digo, o sea, ya predicaba, pero nah. O sea, Hay que ver. cuando llegas ahí, tú dices, wow, o sea, todo lo que la gente ignora. Y lo peor es que muchos quieren dedicarse al ministerio y creen que ya lo hacen bien. Ay, es que ya canta. ¿Y qué? Los chanclas allá abajo también cantan porque eran ángeles, y no por eso están listos para servir al Señor, ¿no? Entonces, la preparación del ministerio me la tomo muy en serio, y yo no sé en particular cuál sea el llamado que el Señor me haya dado. También habló de pastorado, pero si me preguntas que si quiero ser pastor, Para allá vamos. no, en eso sí como que todavía tengo mis reservas, pero yo me estoy preparando porque a lo que el Señor diga que haga, yo lo tengo que hacer. Excelente, la verdad, una explicación concreta, ¿no? Porque yo creo que a veces nosotros estamos queriendo recibir las bendiciones, pero no queremos pagar el precio. Y ese es el detalle, ¿no? En estos tiempos. Pero entrando, yo sé que tienes un canal, se llama Conectados. Así es. Bueno, tengo 2, 2. porque uno es de mi cuenta personal, que es de Moy Pérez, y otro es del canal de Conectados el Show. Ok. Síganlos, ahí van a dejar los enlaces, todo, ya saben. Conéctense cuando haya transmisión. Pero me gustaría saber un poquito de ese proyecto. Yo sé que ese proyecto nació en tu corazón, y Dios te ha ido poniendo personas también para que te están ayudando en ese... Que no les queda de otra. Que no les queda de otra, pero te ayudan. Aquí también, no creas que también no les queda de otra, ¿verdad, amigos? Pero te quieren. No, obvio, eso, que ni qué. Pero me gustaría saber cómo ha sido ese proceso, cómo lo has desarrollado, porque pues a veces uno tiene como la duda de ¿y cómo empezar? O yo creo que esa es más bien la duda principal, si va a tener o no resultado, o si va a funcionar o no va a funcionar, o sea,
¿cómo fue tu proceso al comenzar como que esa etapa? Porque tú lo dijiste al principio, yo quería ser comunicólogo y quería tener mi canal y quería hacer esto y quería hacer aquello. Pero bueno, quieras o no, ahí estás empezando un poquito a meterte al medio, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo? Pues ha sido un poco triste y no por conectado, sino por cómo inicié desde antes. Yo abrí un canal de YouTube hace ya casi 4 años. Me gustaba mucho algunos materiales que subían influencers cristianos. Soy muy fan de Félix Aquino. ¿Cómo es posible? Y tonteras de esas, ¿no? Me Sí, la sí, paso sí. riendo. Y bueno, veo también Juan de Monreal y todos los personajes que saca. Entonces, a veces también soy medio payasito. Entonces dije, se me ocurrieron algunas ideas para hacer un canal y tener mi propio videoblog. Yo era mi camarógrafo, yo era mi editor, yo era mi propulsor en redes. Me sirve que sí le invierto tantito tiempo, la verdad, a Facebook. Ahí estoy, pues, casi siempre me van a encontrar en Facebook. Entonces, de alguna manera, es la forma en la que la gente, pues, te va ubicando, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a iniciar una página a ver cómo me va. Abrí la página. En un principio, la página de Moy Pérez no era para una producción musical, era por mi videoblog. Comencé a subir unas temáticas y empezó el canal a como que a jalar espectadores, pero metí una que fue como que el error. Bueno, no el error, pero me metí en problemas. Hablé sobre el feminismo en la iglesia, entonces a todas las feminazis cristianas no les gustó Obvio. y lo voy a decir. Dios las ama. de Hubo todas una formas. persona que me tiró hate en una transmisión que hizo y empezó a decir que yo había hablado en contra de la mujer y quién sabe qué tanta cosa. Y dejé de subir videos por un tiempo en lo que se aplacaban las aguas, porque quiero que sepas que todo lo que yo hago no tiene dedicatoria. O sea, no tiene así como que, ay, tengo rencor en mi corazón y voy a tirarles hate. Sí, O sea, sí. por favor, no llego a esos niveles, ¿no? La intención era porque yo había visto a una predicadora en redes sociales que no es ni siquiera mexicana. Es una persona que está en Centroamérica y que esa persona se divorció porque el marido le jugó mal, entonces se volvió a casar y pastorea. Entonces ella dice que Dios, que eso que ella pasó es parte de la nueva palabra que usan es el proceso, y que Dios la pasó por ese proceso, en pocas palabras, para quitarle al marido que tenía y ponerle otro. Así, más o menos. Entonces, ella alentaba a las mujeres que el marido les hace eso para, bueno, tú me entiendes, ¿no? Para que se volvieran a casar, y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es el divorcio, el plan de Dios no es que la familia se desintegre, en fin. Entonces, como dieron un mensaje equivocado, yo hice un video respondiendo a eso sin dar nombres, pero me salió el tiro al revés y la gente lo tomó por el lado equivocado, entonces dejé de subir videoblogs. Dije, esto no es lo mío, ya no lo voy a hacer, bla, bla, bla. Como que me quitó un poquito de ánimo. Pero seguí en el liderazgo de jóvenes. Tengo 15 cuántos años, la verdad, ya en el liderazgo de jóvenes en mi iglesia. Ya es un adulto y sigue siendo joven. Pero es que, fíjate, mi trabajo aún no termina. Obvio. Y no con esto quiero decir que voy a ser Porfirio Díaz II, ¿no? Y que voy a durar 31 años. Líder, Ándale. sí. El pastor joven, ¿no? No, la verdad no. Pero todavía en mi corazón tengo carga por... Y me ha tocado que me lleguen jovencitos de 12, 13, hasta jóvenes de mi edad o mayores, y que vienen de cero de la Biblia y que tengo que disipularlos, que tengo que enseñarlos y tengo que formar un grupo. Y ahora que vino la pandemia, nos pegó, haz de cuenta que el choque de que no estamos preparados para hacer iglesia fuera del templo. Entonces, ¿cómo llegas a la atención de los jóvenes? ¿Cómo haces que tengan como que esa atención a Cristo, ¿no? Y por mucho tiempo se predicó que el Facebook era del diablo, que el WhatsApp, apaga lo que ahí no te va a hablar Dios, y quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Oye. Entonces, la gente no se metía a Facebook. Ahora que vino la pandemia, todos, síganos en Facebook, la página de la iglesia. Vamos a tener transmisiones, conectes, hermano. Sí, O sea, sí. ahora ya no es del diablo, ya lo salvó Cristo al Facebook. Amén. Entonces, Lo recibimos. entonces, bueno, aprovechamos la ocasión para hacer actividades en línea. Y ahora que cambiamos de liderazgo, yo seguí al frente otra vez y me cambiaron a mis colaboradores. Las otras dos chicas que ahora están conmigo son un cominito. O sea, ellas dos son pituca y petaca
versión cristiana. Definitivamente. O sea, yo digo una cosa y ellas sale y ya la están maquinando y me apoyan en todo. Si hay que hacer el ridículo, ni modo. Si hay que salir entrajeados, se compran el traje. Si hay que hacer que hay que disfrazarse y ponerse como hay Carly pelucas y jalarse el cabello, se hace porque tienen la intención. En nuestros cultos, ¿qué hacemos ahora? Iniciamos con una canción de niños y en verdad eres algo aplaude así, es el padre Abraham y hacemos las mímicas. O sea, yo soy enemigo de un culto funeral. Sí. O sea, he ido a funerales donde está el fuego pentecostal más prendido que en un culto de jóvenes. Que está a punto de resucitar. De verdad, o sea, Sí, el muerto casi se definitivamente. levanta. Y a mí qué me amarga llegar a una iglesia o estar ahí con los jóvenes y cuántos alaban a Dios y que se oiga el grillo. O sea, cero. En el cielo no va a ser así. Entonces, por eso vino Conectados en una predicación de un sábado. La que estaba predicando dijo: el Señor me dio un tema estando planchando. Estaba yo intentando que la camisa quedara y después me di cuenta que no se podía porque la plancha estaba desconectada. Entonces, no se puede planchar si no está conectado a la energía eléctrica. Entonces, no puedes tener una vida cristiana sin estar conectados con Dios. Entonces, conectados con Dios, ¡pum! Y en el momento... Fue como un rayo cayendo sobre mí. Sí. Y lo peor fue que días anteriores habíamos hablado con la directiva de que, oigan, estaría padre tener una sección de lives, todo eso. Y de pronto en ese día les digo ahí, oigan, ¿se acuerdan de lo que platicamos? Ya tengo el nombre, me imaginé así, el logo fulano de tal. Sobres, a la semana siguiente ya estábamos haciendo Conectados. Primero lo hicimos desde la página de jóvenes de la iglesia y dije, nadie nos va a pelar aquí porque esta página tiene poquito alcance. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que casi 70 espectadores, digo, posiblemente para algunos, 70 no es nada, pero para nosotros, que somos 30 jóvenes, tener 70 pues ya era el doble, ¿no? Y eran personas de diferentes partes de México, de Monterrey, nuestros amigos de otros lados que se conectaban. Bueno, también parte de la iglesia estaba conectada ahí. Decidimos mudarnos a otro. Entonces ya tenemos Facebook, Instagram, YouTube, todo de Conectados. Y así fue como que... Y entonces nos reunimos y las ideas que yo tenía para hacer de mi canal, pues las pasamos para el show en vivo. Y ahora de eso hablamos en las temáticas. Wow. Sin palabras, sin comentarios. No. Excelente. O sea, yo creo que esta generación necesita un poquito de distracción y de desintoxicación de tantas cosas que ven. Entretenimiento sano. Sí, más que eso, ¿no? Yo creo que ahorita, ¿cuál material buscas? ¿Bíblico o de iglesia? Te encuentras con muchas cosas que ni tienen que ver con la Biblia, ni mucho menos con la iglesia, y mucho menos con las formas que a veces Dios nos quiere enseñar, ¿no? Que digan nombres. No voy a decir nombres porque si no también me van a cerrar el canal y apenas empiezo. Pero siempre que viene alguien, le hago unas preguntas un poco picantes. No una, van a ser varias. No te vayas, apenas empezamos. Es más, tú empezaste con el tema. Entonces ni modo, hay que jalarle. Yo te quiero preguntar a ti, como joven, como líder, eterno líder, o no sé. Por fin. Ok, así vamos a dejarlo. Pero yo te quiero preguntar a ti, personalmente, ¿qué opinas de la transición que está pasando la iglesia en tiempos de pandemia? Pues, ay, Dios mío, qué pregunta tan difícil y problemática, porque no todas las iglesias, sus pastores están actualizados. Y el que mueve la iglesia es el pastor. La iglesia se parece al pastor. ¿Por qué? Porque él es el que la enseña, él es el que la discipula, él es el que... Pues, es más, ¿no te has dado cuenta que los predicadores de una iglesia predican parecido a su pastor? Que luego, como dice mi pastor, y hasta se roban las frases. ¿Por qué? Porque es el ejemplo a seguir. Y si el pastor dice cero con esto, pues no se hace. Me vas a entender porque somos de familia pastoral. Que en nuestro caso, si la iglesia está funcionando en redes sociales, es porque nos tuvimos que meter. Y a pesar de que a veces nuestros comentarios no son bien aceptados ante nuestros mayores, a veces sí nos hacen caso. Y hace 4 años, antes de la pandemia, en el 2000, no sé quién sabe cuánto tiempo, en el 2016, abrimos la página de la iglesia y yo le dije, papá, hay que comenzar a transmitir los cultos, por lo menos los de domingo.
Oye, no tenemos equipo, que tenemos wifi, tú tienes un celular, lo prendemos, sale. Y así iniciamos con un celular ahí. Comenzamos a tener los seguidores de la página y en el momento que llegó la pandemia ya teníamos una plataforma lista para eso. Se invirtió en un equipo de cómputo sencillo, pero se invirtió. Se compró interfaz, todo, se hizo un set, todo así bonito. Y le entramos. Toda la iglesia se nos conectaba a las transmisiones. Yo no te puedo decir que si hubo gente que al final de cuentas pues, se perdió, y no porque la pandemia ya estaba perdida. O sea, era gente que iba solamente el domingo a un solo culto y no los volvías a ver hasta que hubiera una actividad especial. También teníamos gente que iba también a las Semanas Santas, a las Navidades, esas no se las perdía. Entonces las volvías a guardar en el baúl y volvían el año que viene. Entonces esa es la gente que ya no regresó. Pero al final esa es la gente que dijera por ahí, pues está fuera, ¿no? de la comunión con Dios. No puedes hacer nada por ellos. Aunque vayas a su casa y ahí les hagas el culto, no van a cambiar, porque yo creo que la comunión es personal con Dios y uno busca cómo. Yo creo que en este tiempo muchos pastores han tomado el reto de apoyar a las generaciones juveniles, de darles chance. Yo creo que aquí en tu iglesia te dan chance de que hagas esto. En mi iglesia me dan chance de que yo haga Conectados, porque Conectados también se transmite en la iglesia, en uno de los salones, y yo sí veo el apoyo pastoral aquí. Si yo no tuviera el apoyo de mi pastor, yo no haría nada. Hola creativos, espero se encuentren muy bien. Espero hayan disfrutado mucho de la entrevista porque todavía nos falta mucho más. Aquí y acá les vamos a dejar los videos anteriores de las entrevistas para que sean ministrados en su vida. Suscríbanse, véanlo otra vez y pónganle clic a la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subamos otro nuevo video. Dios les bendiga a todos.